Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos bendecidos, amén. Estamos en victoria. Estamos alegres porque el Señor la victoria ha dado ya, amén. Bienvenidos sea cada uno de ustedes, nuestros hermanos que también se van a conectar para ver esta enseñanza. El Señor me les bendiga desde ya. Amén. Gracias le doy al Señor por este hermoso privilegio y a nuestro hermano que me lo concede. El Señor me lo bendiga. Vamos a empezar, hermanos, y les invito de que abran sus Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. He estado pidiendo al Señor que sea Él ayudándome porque la verdad que yo nunca había dado una enseñanza y pues Dios me mandó a escribir bastante. Hoy sí traigo mi cuadernito y espero en Dios poder desempeñar este privilegio con ayuda de nuestro Dios. Y le invito a que abra su Biblia y si ya tiene el Evangelio de Juan, lo vamos a leer en su capítulo 2 y en el versículo 13. Se pone en pie, los que puedan ponerse en pie, y si no, ahí lea la palabra de nuestro Dios. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Y vemos, hermanos, de que esa lectura se encuentra en los 4 evangelios. Y como tema tiene: Jesús purifica el templo. Pero el Señor, cuando yo estaba meditando, leyendo esta lectura, me llevó a una pregunta, la cual es: ¿quién eres tú? ¿Vendedor, comprador o cambista? Vamos a estar meditando, hermanos, porque verdaderamente nosotros, el Señor quiere que entremos a este lugar. Dice en el Salmo 84: bienaventurados los que habitan en tu casa, para siempre te alabarán, o perpetuamente te alabarán. También Él nos manda que desde que nosotros entremos, dice el Salmo 100, tenemos que entrar con gozo, con alegría en nuestro corazón, desde ya, trayendo una alabanza para nuestro Dios. Me gozo cuando nuestro pastor, él da ese ejemplo de las maletas, porque yo a nadie se lo había escuchado eso, solo a nuestro pastor. Y verdaderamente, hermano, yo medito cuando escucho eso, que él dice que con maletas nosotros no vamos a ir al cielo. Mas sin embargo, yo he escuchado una cantora que ella dice: no prepares las maletas porque no vas. Es todo lo contrario a lo que nuestro pastor dice.
Porque Él dice que sin maletas, no, que con maletas no vamos. Pero ella dice, no prepares maletas porque no vas. Pero las dos cosas tienen verdaderamente, hermano, un significado muy importante. Y es lo que nosotros, el Señor hoy nos trae y nos dice, que cómo nosotros nos presentamos a este lugar. Porque si nosotros leemos en esta lectura, de que habían hecho como un mercado. Así que nosotros con esas maletas y con canastos, digo yo hoy, mucho menos nosotros vamos a poder entrar a ese lugar. Así de que yo he estado meditando, hermanos, y pues gracias al Señor que siempre Él manda un mensaje de alerta para nuestras vidas, primeramente para mí, porque nosotros quizás en algo le estamos fallando, pero siempre viene la palabra a tiempo para corregirnos, para enderezar nuestro caminar, o si en algo nosotros le estamos fallando a nuestro Dios. Así de que vamos a entrar, hermanos, a esta hermosa enseñanza y como podemos ver en el capítulo 13 dice que estaba cerca la Pascua, una fiesta que celebraban los judíos. Esa fiesta ellos la hacían, digamos, en honor de que ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Desde entonces el Señor les dejó ese mandato de que hicieran estas fiestas para que se acordaran de la liberación que había tenido el pueblo. Podemos leer, hermanos, en Éxodo 23, si alguien me lo puede leer. Éxodo 23 en su versículo 14 y el versículo 16. El 14 y el 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 14 y 16. Amén. Ahí podemos ver, hermanos, el mandato que Dios les da al pueblo judío. Y también Éxodo 34, si alguien me lo puede leer, el versículo 18 y el versículo 20. Y vamos a entender también ahí el Señor, el por qué esta fiesta que ellos hacían. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Amén. Y desde ahí, hermanos, podemos ver la fiesta y lo que el Señor también les demandaba, que trajeran sus ofrendas, que no se presentaran con las manos vacías. Yo creo que todos nos hemos presentado con nuestra ofrenda hoy esta noche, ¿verdad? Todos hemos traído gratitud para nuestro Dios. La ley exigía a cada judío adulto presentar su ofrenda al templo, fuera un buey o fuera una oveja o paloma, según sus finanzas. Pero la mayoría de ellos estaban dispersos por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones hacia Israel. Por esa razón se les dificultaba cargar sus ofrendas, porque así como había sido su bendición o el pecado que ellos habían cometido, tenían que traer sus ofrendas. Si había sido el pecado mayor o un pecado grande, pues ellos tenían que traer una ofrenda así grande.
un buey, una oveja, y ellos tenían que traerla cargando desde sus países lejos, cientos de kilómetros, miles de kilómetros, hasta llegar a Israel, al templo, porque ahí era donde se adoraba a Dios. Ahí era el lugar donde ofrecían estas ofrendas. Y por eso, por ese viaje se les podía, digamos, morir o enfermar, o quizás podía pasar algún accidente, esa ofrenda que traían en el camino. ¿Qué más pudiera pasarle a un animal si uno lo trae así en ese camino? Digamos, por el desierto, trayéndole poquita agua, poquito alimento. Se lo puede comer otro animal, se puede enfermar, se puede ahogar, todo eso. Entonces, a veces nosotros quizás así traemos nuestra ofrenda, por no presentarnos el día que se nos corresponde. Quizás nuestra ofrenda la tenemos allá guardada, quizás venimos a los 3 días y cuando ya la venimos a presentar, ya la ofrenda está muerta. Quizás ya está deshidratada, no hay aliento, no hay signos de vida en esa ofrenda. Entonces, por eso Dios les había permitido a ellos de que leamos, hermano, Levítico 22, para que entendamos. Y en su verso 18, Levítico 22, y si alguien me lo puede leer, el versículo 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o del extranjero en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. Hasta el 20, hermano. Para que sea aceptado, lo ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado, vacuno, de entre los corderos o de entre los cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Amén. Jehová le había dicho a Moisés de que él no recibiría una ofrenda de tal manera, una ofrenda enferma, una ofrenda que no fuera acepta a él. Dice que él la iba a rechazar. ¿Será que nosotros la ofrenda que traemos el Señor la ha recibido? ¿Será que ha llegado hasta el trono de nuestro Dios esa ofrenda? ¿Fue grata delante de nuestro Dios? Nosotros sabemos, porque aquellos pastores o aquellos judíos, ellos sabían la ofrenda que traían. Y si en algún momento le llegaba quizás deshidratada o enferma, aquel hombre sabía la ofrenda que llevaba. Y me imagino yo que ya no la presentaba, buscaba mejor otra. Léame otro, hermano, Levítico 1, capítulo 1 y el versículo 3. Ahí también el Señor nos habla. 1:3. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Amén. Si su ofrenda, dice, fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, sin ningún defecto tenía que ofrecerlo, y de su voluntad.
nada a la fuerza, sino que tenía que ser de su voluntad. Si aquella persona sentía que le había fallado a Dios o al pueblo, tenía que llevar esa ofrenda. No que le estuvieran diciendo, mira hermano, tiene que llevar su ofrenda, y va a ir hermano a llevar su ofrenda, sino que de él salía, de su corazón, porque él sentía que tenía que pedirle perdón a Dios, y de esta manera él sabía que podía obtener el perdón de Dios. Pero vemos que Jesús encontró ahí vendedores en la lectura que nosotros hicimos, y vamos a ver hermanos, ¿quién es un vendedor? Si alguien me puede decir qué entiende por vendedor. Hermano Alcides. Alguien que vende algo. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Un comerciante. ¿Alguien más? Pues yo lo que encontré es un experto en la gestión comercial de una empresa o un negocio propio. Es aquella persona que se dedica a la venta de productos o servicios, por lo que su principal función consiste en ofrecerlos adecuadamente para poder traspasar su propiedad o el producto a los compradores a cambio de un precio establecido por el vendedor. Amén. Entonces ellos eran los que se encontraban vendiendo los animales, pero siempre poniendo en práctica la injusticia y aprovechándose de la necesidad de las personas que llegaban. Amén. Por eso nosotros encontramos en la lectura de Juan de que el Señor se acercó cuando llegaba la Pascua de los judíos y encontró ahí a los que vendían, dice. Pero ellos estaban vendiendo animales, no estaban haciendo otra cosa, sino vendiendo los animales. ¿Animales para qué? Para lo que estamos diciendo, lo que ofrecían los holocaustos, lo que ofrecían el sacrificio. Porque por lo que a ellos se les hacía difícil poder traerlos, entonces se les era permitido poder comprarlos ahí en el templo, para que ellos no vinieran cargando aquel animal o aquel animal se les fuera a morir. Porque como leímos en Levítico, que el Señor pedía que ese animal estuviera perfecto, sin ningún defecto. Entonces estos vendedores, dice que ellos ahí estaban, pero siempre hacían un trabajo injusto. Se aprovechaban de las personas que llegaban, se aprovechaban de los judíos. Amén. Pues nosotros, el Señor hoy nos pregunta, ¿seremos nosotros vendedores? ¿Verdad que no? Somos adoradores. Así estamos nosotros. Como les pudiera poner un ejemplo, yo sé que mi hermano Alcides no se va a molestar. Amén. Digamos que si el hermano, a los hermanos que traen a ven, él les cobrara. Él dijera, pues yo los voy a ir a traer, pero yo quiero que cada uno o por cabeza yo les voy a cobrar tanto, para que así ustedes lleguen al templo. Porque él ve la necesidad que hay en los hermanos que viajan en la ven para venir al templo. Así estaban aquellos vendedores aprovechándose de estas personas. Y vemos nosotros que eso es algo injusto que el hermano hiciera, el ponerse a cobrar por cada uno de los que se suben a la ven. Amén. Otro ejemplo que podemos poner, algún hermano que Dios le haya dado el don de sanidad y empiece él a decir, yo voy a tener una reunión o si pueden llegar a mi iglesia, ahí yo voy a estar repartiendo el don de sanidad para todos los que quieran llegar, pero se les va a cobrar una tarifa de tanto.
y por aquel que reciba una bendición o una sanidad mucho más grande, pues a ese se le va a cobrar el doble. Sería una injusticia que él esté vendiendo eso, que es algo que no proviene de él. Amén. También podemos poner otro ejemplo, los músicos que salen a cantar a alguna iglesia y que ellos desde ya le dicen, tanto les vamos a cobrar. Por una alabanza va a ser un precio, si usted quiere 2 alabanzas va a ser tanto, y si quiere alabanzas especiales, pues va a ser más. Y si hay cumpleañeros por esas alabanzas, pues se le cobra mucho más. Y nosotros vemos que eso, hermano, no es nada bien. Amén. Otro ejemplo que podemos poner, los pastores también, hermanos. Los evangelistas que son invitados, que no pueden llegar sin que se les ponga un hotel de 5 estrellas, sin que se les lleve a buenos restaurantes. Vemos nosotros que eso también sería una injusticia. Amén. En Mateo 18, el Señor ahí da una lista y de lo que a nosotros Él nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Entonces a nosotros no se nos ha mandado a vender. Amén. Lo que Dios nos ha dado tenemos que guardarlo para nosotros, que otro no robe nuestra corona. Pero mucho menos vamos a andar vendiendo lo que Dios nos ha dado por misericordia. Amén. En Hechos 3:6, ahí se relata, hermano, si quiere buscar la cita. Amén. En Hechos capítulo 3, en su versículo 6, encontramos, hermanos, a Pedro y a Juan. Amén. Bendito Dios. Dice la palabra de que ellos estaban, hermanos, iban para la iglesia y les llevaron ahí un cojo, llevaban para que él estuviera pidiendo siempre limosnas. Pero dice de que cuando ellos se acercaron, dice que Pedro y Juan, pues ellos le dijeron que lo vieran, míranos. Y el cojo, al poner la mirada en ellos, pues quizás vio que eran hombres ricos, o que de ellos pues había algo diferente, porque cuando nosotros nos ven, hermanos, en nosotros hay algo diferente, que de nosotros, hermano, abunda el amor, la paz. No tenemos riquezas terrenales, pero nosotros sí tenemos el poder de nuestro Dios. Entonces, dice de que cuando él fijó la mirada en ellos, pues él creía que le iban a dar algo a cambio, que él iba a recibir algo de ellos. Quizás él sentía en su corazón, pero él se quedó esperando, y Pedro y Juan pues le dijeron: no tenemos nada, no tenemos oro ni plata, pero lo que nosotros tenemos, eso te damos. Y era el poder de nuestro Dios, y ahí el Señor obró un milagro por medio de ellos dos. Por eso nosotros vemos, y en ningún momento la palabra de nuestro Dios nos relata de que después ellos le pidieron una ofrendita a ese cojo. No relata de que por ese milagro ellos recibieron algo aparte. Nada, no relata. Así es de que nosotros ahí podemos ver que si nosotros no andamos vendiendo lo que por misericordia de Dios tenemos, entonces no nos hemos hecho aquí presentes como vendedores, sino como adoradores de nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, también dice la palabra que ahí estaban los vendedores, entonces tenía que haber alguien que estaba comprando. Vamos a ver ahora si nosotros hemos venido como compradores. Y si alguien me puede decir qué entiende como comprador. Amén.
Amén. Alguien que compra y invierte. Amén. Yo encontré que un comprador planifica, selecciona y adquiere la mercadería. Es la que se encarga de ir a la tienda y hacer las compras, dice. Amén. Pero en este caso, ellos no podían elegir o pedir menos precio por la necesidad de presentar su ofrenda. Esto era necesario porque adentro del templo estaban a la venta los animales que se ofrecían para los sacrificios, los cuales eran vendidos a mayor precio del que se vendía fuera del templo. Ahora bien, si alguien compraba un animal afuera del templo y lo llevaba al templo, antes de entrar existía un grupo de inspectores que examinaban a los animales y eran demasiado rigurosos a tal punto que generalmente rechazaban a todos los animales, declaraban como no aptos para el sacrificio. Entonces, para no verse en esa situación, no le quedaba otra que ser estafado en el mismo templo. Esto era siempre por mandato de la autoridad del templo. Amén. Vemos, hermanos, en Isaías 55:1. Si alguien me lo puede leer. Y ahí, hermanos, nos muestra el Señor que todo nosotros lo tenemos gratuitamente. La salvación se nos ha sido gratis. Amén. Aleluya. Dios. A todos los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, Amén. comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. Aleluya. Sin ningún precio. De gratis nosotros podemos obtener la salvación. ¿A quién la ha comprado? ¿A alguien le ha costado algo, hermanos, el poder estar aquí en paz y en esa tranquilidad? En esa paz que nos acostamos y así mismo nos levantamos. ¿Verdad que no tenemos nosotros cómo pagarle a nuestro Dios? En Apocalipsis también, hermanos, ahí también relata en el verso 6 que también dice que al que tuviere sed se le dará gratuitamente de la fuente del agua de vida. Todo se nos ha sido gratis. Todo lo que está en la Biblia es gratis, hermanos. Nosotros muchas veces creemos que aún los dones los podemos comprar, cuando la palabra de nuestro Dios relata de que eso Él nos lo ha dado por misericordia. Amén. Todo lo que Dios nos da, a nadie nosotros se lo hemos comprado. Y por eso hay algunos hermanos de distintos países, de distintas congregaciones, de que les enseñan aún el hablar en lenguas. Porque todavía ellos no han creído en el poder del Espíritu Santo, en el poder de que tenemos para recibir estos dones nosotros. Todo es de gratis. Nosotros no podemos irle a decir a los pastores: véndame el don de hablar en lenguas, es que yo necesito hablar en lenguas. No se puede. O véndame el don de fe, quiero tener fe. El don de sanidad para orar por mi familia. No podemos. Y por eso hay muchos, hermanos, de que quizás cuando no obtienen algún don o algo, llegan quizás al extremo hasta de imitar, hasta de arreglar, hermanos, aquello. Nosotros conversábamos con un hermano un pastor muy reconocido a nivel mundial. Él en sus prédicas, él relata y él dice: yo he orado, dice, le he pedido a Dios para que todos mis miembros, y dice él, mis miembros, hablen la misma lengua, dice.
Y es cierto, fíjese, porque cuando usted ve esos mensajes y ve ahí la congregación cuando están alabando a Dios, las mismas lenguas hablan todos. Y cuando se paran a recibir privilegios, las mismas lenguas hablan todos. Entonces nosotros ahí podemos ver qué será eso, porque el Señor ha dicho que de diferente manera Él nos va a usar. A uno se les es dado diferente. El hermano no va a hablar las mismas lenguas que habla el hermano, a no ser que él, porque lo oye, se le haya quedado y después él las anda repitiendo. Amén. Porque esto se da, hermanos. Porque vemos que no podemos obtener eso, entonces decidimos, hermanos, a comprarlo, lo más fácil. Irnos a comprar eso, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que no, y que todos nosotros lo hemos adquirido gratuitamente. Amén. Amén. Vemos, hermanos, en Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 y el versículo 18, si alguien me lo puede leer. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Esas son las señales de todos nosotros porque hemos creído. En mi nombre, dice, en el nombre de Jesús, echaremos fuera los demonios. No es cosa que nosotros vamos a aprenderlo de algún hermano. No es cosa que nosotros lo vamos a heredar de nuestra familia. Que porque yo voy a decir, es que mi mami, ella tenía el don de sanidad y ella me lo pasó a mí. Ahora vengo yo y se lo voy a heredar a Romer y así va a ir eso. No. Esto es por Dios. Él nos lo ha dado. Esas señales son las que nos van a seguir a nosotros. No imitar, porque el Señor no dice, estas señales van a andar imitando los unos con los otros. No. Porque esto no se trata así. Si yo sé que nuestro pastor él ora para que nosotros seamos bautizados por el Espíritu Santo, pero si no lo recibimos es cosa de nuestro Dios. No es que él vaya a decir, Señor, yo quiero que ahora todos los hermanos dancen y cuando esté el culto todos empezamos a danzar. No, no se trata de eso. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Si nosotros andamos pensando, claudicando en esos pensamientos, de andar imitando o creer que nosotros estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Tengamos mucho cuidado en eso. Amén. Y en Lucas 20, 22. Gloria a Dios. Si alguien me lo puede leer. No es lícito dar tributo a César. No. Lucas 20. 22, ¿sí? Ajá. Pues me equivoqué en eso. Amén. Amén. Anoté mal quizás, pero es un verso, pastor, que dice que él sopló, y recibimos el Espíritu Santo. Quizás anoté mal. Es San Juan 20, 22. San Juan. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Esto solo lo pudo hacer nuestro Dios. Pero si nosotros vemos también que hay muchos hermanos de que andan soplando y dicen que así han recibido. ¿Usted cree que usted se va a dejar que yo le diga, venga, lo voy a soplar y reciba el Espíritu Santo? Y aquel Gloria, gloria a Dios.
yo hasta voy a agarrar aire y después le voy a soplar. ¿Usted cree que va a sentir bonito? ¿Y se va a dejar usted? ¿Verdad que no? Pero todo esto, hermanos, se está viendo. Todo esto se está viendo para engañar aún a los que han creído. Amén. Fíjese de que cuando nosotros salíamos a las campañas, se reunían muchas iglesias. Quizás llegaban alrededor de 10 iglesias. Y ahí conocimos muchos pastores. Pues era nuestra primera vez de que nosotros íbamos a un evento así. Y cuando pasó el pastor a predicar, pero bien ungido, bien bonito todo lo que él decía. Y empezó a testificar de algo que le había pasado a él. Y empezó a decir de que, bueno, un testimonio que todo el pueblo, yo me imagino que lo creyó porque hasta nosotros, con mi hermana que aquí está presente, le creímos aquello que él dijo que él lo había vivido. Y que él había tenido una lucha con Satanás y que Satanás, no sé si fue que lo había agarrado de aquí y lo había levantado y que después el Espíritu Santo llegó, pero nosotros hasta después decíamos, no hombre, ese hermano sí es de poder, qué bonito ese hermano. Y mire, hermano, nosotros pues lo llegamos a querer mucho al hermano, porque después siempre que hacían la campaña, pues nosotros siempre íbamos de parte de la iglesia, íbamos a apoyar. Mira, hermano, lo duro fue cuando nosotros empezamos a ver en la tele otro hermano, pastor. Hermano. Y cuando el hermano pastor estaba en la tele ahí, pues donde nosotros estábamos viendo el canal, y relata ese mismo testimonio, así como el hermano lo había contado. Lo mismo. Él había contado que a él le había pasado. Y pues nos quedamos nosotros con mi hermana, bueno, ¿y aquí qué está pasando? El hermano quizás está contando lo que a él que al otro le pasó, o el otro hermano quizás ha oído lo del otro pastor. Ajá, pues nos quedamos así. No sé si ustedes alguna vez han escuchado algo así, como que yo venga y diga, voy a tomar a mi hermana Brinelia. Hermano, viera que yo fui allá a El Salvador y me invitaron a que fuera a cantar a una iglesia. Viera como yo canté, hermano. Unas alabanzas que me permitieron cantar. Viera, hermano, y después salimos, hermano, y anduvimos con mi familia por todo aquello, comiendo mangos y aquí y allá. Hermano, cuando yo no he ni vivido eso. Pero ¿sabe por qué? Porque oímos de otro predicador y eso nosotros venimos a repetir. Como que nosotros estuviéramos comprando el testimonio de aquel hermano. Amén, amén, hermano. Amén, hermano Alcides. Eso es lo que ha pasado con muchos predicadores de la actualidad. Y un hecho que he visto al siervo Gigi Ávila, gran siervo de Dios. Amén. La gran mayoría de los predicadores me han invitado hasta la web con él. Amén. Y si no es real, pues tenga que hablar el predicador, porque yo de verdad le digo, los predicadores que invitan a otros hasta la forma, hasta la semana, así. Sí. Como que fuera Gigi Ávila y esta fuerza, ¿verdad? Amén. ¿Alguno que ha vivido él? Amén, hermano Víctor. Yo quisiera decirle a la congregación que nosotros, pues, el Señor desde tiempos antiguos habló a los profetas, les dio mensaje directo y también al pueblo gentil. Que nosotros, pues, como hijos de Dios verdadero, hay que pensar la palabra cristocéntrica. Amén. Era la palabra de la Biblia. Y no el predicador o la predicadora tiene que imitar a otro. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos imitar a Jesucristo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. De allí a nadie más. Oiga, para predicar y para enseñar y para todos aquellos, oiga, alemanes que a veces se hacen en los púlpitos y no son espirituales, sino antibíblicos.
porque la persona imita a otro, porque lo mismo que él lo hace, pero nosotros debemos imitar a Jesucristo. Amén. Amén. Pues mire, nosotros eso, y hasta hoy, hermanos, a la vez, porque yo todavía lo escucho al hermano, hasta la vez él sigue haciendo eso. Pues da lástima, porque la verdad que yo digo quizás, porque yo digo, vaya, cuando nosotros, Dios no nos permite poder testificar de algo que Él nos concede poder vivir, no tenemos por qué venir a inventar cosas para nosotros quedar bien. Porque Él así lo hacía, porque de eso que yo les cuento es de un predicador muy conocido. Y quizás él pensó que el pueblo quizás nunca lo iba a escuchar, pero ese hermano es oído por todo el mundo. Ese hermano. Y lo mismo que él todavía testifica que le ha pasado, él todavía lo cuenta. Da tristeza. Porque yo digo, no vamos nosotros a andar comprando testimonios de otro, comprando palabras de otro, cuando el Señor a nosotros nos puede dar y en grande manera nos puede usar. Dejemos de imitar quizás a los hombres y pongámonos nosotros a que el Señor nos llene y Él nos va a usar a nosotros de una manera muy especial, de una gran manera, quizás hasta más bendecido que ese pastor. Pero creo que en nosotros no está eso de comprar. Amén. Porque no compramos los dones, sino que Dios nos los ha dado. No compramos ni siquiera aún los privilegios, porque aquí son otorgados, dados por nuestro Dios, por nuestros hermanos, por nuestro pastor. Amén. Porque yo creo que nadie anda ahí cerca de la hermana Yancy. Hermana, mire, ¿cuánto por orar? O 2 horas o algo, o por cantar. No se puede. No se puede andar comprando eso. Eso viene solo de parte de nuestro Dios. Así que si nosotros estamos fallando en algo de esto, si somos vendedores o compradores, es tiempo que nos vayamos despojando de todo eso para que nuestro Dios empiece a usarnos a nosotros como somos, con nuestras cualidades y con nuestros defectos, con nuestro carácter, que Dios así nos use. Que no vengamos a imitar lo que no somos, porque delante de Dios somos transparentes. Yo no voy a venir a decirle a mi Dios, Señor, aquí estoy, Padre, yo me llamo Winelia, Señor, usted sabe que yo vivo allá en Sterling, Padre, que mi esposo es él, que mis hijos son ellos. No, Dios ya me conoce. Como yo me presento a Dios, así Él me ve. No es necesario que nosotros cambiemos de personalidad para servirle a nuestro Dios. Seamos transparentes, seamos como somos. No compremos nosotros otra identidad de otro hermano, porque no sabemos la vida que él lleva. No imitemos a otro hermano solo porque veamos que él canta bien, que él predica bien. No, seamos nosotros. Que Dios nos use así, poquito o como a Él le agrade, o en abundancia, pero que Él nos use a nosotros, que Él me use así como flor, como yo soy. No quiero ser como otro hermano. Amén. No compremos lo que no tenemos que comprar. Amén. Así que no somos compradores ni vendedores. Pero leemos, hermanos, que también nuestro Dios, nuestro Jesús allí encontró cambistas. ¿Quién es un cambista? Si alguien me puede ayudar o sabe quién es un cambista. Amén, hermano. En esto también fui a Nicaragua y llevaba dólares de El Salvador y en la frontera estaban esas personas que llaman amigos. Amén. Por Córdoba. Amén. Yo encontré que es aquella persona cuyo negocio es intercambiar una moneda por otra emitida en un país o zona distinta. Por ejemplo, puede recibir dólares y entregar euros. Ejemplos. Dice que algunas personas vendían sus animales en su lugar donde ellos vivían
y traían su ofrenda monetaria o el dinero para sus gastos y para pagar el impuesto del templo y sus ofrendas. Los cambistas usualmente trabajaban en los alrededores del templo, pero en la época de las grandes festividades se les permitía hacerlo en el atrio de los gentiles, en vista de la abundancia de visitantes. También existía la obligación de pagar cada año un impuesto para el mantenimiento del templo, que equivalía a 2 dracmas, o a la denominación de la moneda del país. En Mateo 17:24 y el versículo 27, si alguien me lo puede leer. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro que cobraban las plata 2 dracmas. Y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Amén. Ahí vemos, hermanos, léamelo hasta el 27, hermanos. Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Pedro diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pero Pedro le respondió: de los extranjeros. Eso le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender, vean mal deja el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, y tómalo y hácelo por ti y por mí y por ti. Amén. Un estatero que equivale a 4 dracmas. 2 por Jesús y 2 por Pedro. Amén. Y ahí ellos saldaban la cuota que ellos querían que el Señor pagara. Maravillosa, hermano, lectura, ¿verdad? El poder de nuestro Dios, que le dice a Pedro: ve, lanza tu anzuelo y sacarás ahí, le dice, ¿cómo? Ajá, pero él llevará el estatero. El Señor ya sabía lo que iba a sacar, amén. Y ahí pues iban a saldar la cuota que estaba aquí estipulada, como por decir, lo que pagamos nosotros allá en El Salvador, lo de la alcaldía, los impuestos, amén. ¿Se entiende? Amén. Y vemos, hermanos, en Romanos capítulo 12, en su versículo 18, también ahí el Señor nos habla de que nosotros tenemos que estar a cuenta y en paz con todos. Amén. Si alguien gusta leerlo. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto depende de vuestros, estar en paz con todos los hombres. Amén. Para que nosotros podamos estar en paz, tenemos que llevar todo también con la ley, ¿verdad? En orden. Y nosotros poder estar bien. Si nos cobran a nosotros los impuestos, hay que pagarlos. Enseñanza que nuestro Señor Jesús dejó, amén, poderlo pagar. Entonces podemos ver de que ellos llevaban ese dinero para poder pagar aquel impuesto que les exigían en el templo, la cual debía de ser la moneda corriente de Tiro, con su alto nivel de pureza en plata, y no en la moneda corriente de Roma, que era la dracma romana. Dice que porque tenía grabada la imagen del César, y los judíos eso lo tenían por idolatría. Era una moneda pagana que no podía entrar al templo, y por lo tanto tenía que ir donde el cambista para poder cambiar sus monedas y que pudieran depositarla en el templo, o poder pagar sus impuestos, o para hacer sus gastos. La ganancia de un cambista está en la diferencia entre el precio de compra y el de venta de cada divisa comercializada.
Las comisiones que se les cobraba eran de 4 a 8%. Por tanto, los vendedores como los cambistas estaban obligados a dar una cierta cantidad a los sacerdotes por cada animal vendido y un porcentaje por cada cambio de monedas que ellos hacían. Amén. Entonces, usted se preguntará, pero nosotros no somos ningún cambista, ¿verdad? No somos vendedores ni compradores, y mucho menos usted me dirá somos cambistas. Pero en el libro de Génesis nosotros encontramos una historia, no sé si algunos se recuerdan, de alguien que cambió su primogenitura. Amén. Esaú cambió, a cambio de que se lo dio por un plato de lentejas. Dice que él vendió, dice, pero el cambista, él vende y compra también. Amén. Vende su dinero y compra el que trae. Entonces vemos, hermanos, de que no sé pues si nosotros nos hemos convertido en cambistas. No sé si alguien quiere opinar o tiene algún ejemplo que pudiera decir. Amén. Hermana, regresando al tema que tocó primero, acerca de la ofrenda. Amén. Regresando otra vez a lo que se habló la clase pasada de los diezmos. Amén. ¿Verdad? Que a veces esperamos no damos el diezmo, como decía, que a veces no venimos o cualquier cosa, ¿verdad? Que esperamos a dar nuestro diezmo, lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Que no podíamos dar nuestro diezmo y había unos que lo guardaron ahí para dar, ¿no? Y otros que se lo gastaron. Amén. ¿Verdad? Y para otros, y yo me pongo, se nos hace más difícil como que ya decir, ay, cuánto es, ¿verdad? Sí. Tengo ahí y cuesta más, pero entonces eso ya no lo damos con nuestro corazón grato, sino que lo venimos y lo damos así como que como un medio así, ¿verdad? Pero es importante tener eso en mente de dar lo que es de Dios a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Será que nosotros estamos cambiando la palabra de nuestro Dios? ¿Será que la estamos cambiando por medio a perder alguna amistad? ¿A cambio de un local? Porque al pastor le pueden venir ofertas. A los diáconos, diaconisas, a todos nosotros pueden llegar ofertas de vender nuestro culto, cambiar nuestro culto por una fiesta. Amén, hermano. Allá en El Salvador, últimamente están sucediendo ciertas situaciones similares con lo que es la política. Amén. Ellos ofrecen algo, dinero, a cambio de que les den el púlpito para hablar de sus partidos políticos, y así la iglesia se vende en ese momento. Digo yo que están cambiando ahí lo que es de Dios a lo del mundo por vender el púlpito. Sí, porque saben que el partido político los va a apoyar monetariamente. Amén. ¿Alguien más? Estamos cambiando quizá nuestra santidad por el pecado. Amén. O cambiando nuestros privilegios. ¿Ha escuchado usted que hay hermanos que quieren cambiar sus privilegios? Porque quizás no se sienten bien ahí donde Dios los tiene. Y yo quisiera cambiar con mi hermana Winelia. Quisiera cambiar y pararme aquí un domingo sí, un domingo no. Que todos me vean. ¿Será que queremos cambiar el privilegio que Dios nos ha concedido por el que teníamos antes? ¿Verdad que no? Que estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios.
estamos conformes porque es Dios quien nos lo ha dado y nosotros tenemos que guardar eso que Dios nos ha dado y no cambiarlo por nada. Por la oferta que se nos venga, sabemos que todas estas cosas van a pasar. Son pasajeras, pero lo de Dios va a permanecer. Los amigos pueden estar hoy con nosotros, pero cuando estamos en vista de un problema, ahí nos dejan, nos cambian por otro amigo mejor o por otro amigo que quizás nos da más dinero. No cambiemos lo que Dios nos ha dado. Conformémonos con los amigos que tenemos aquí, con los hermanos, con la familia que Dios nos ha dado. No cambiemos eso por nada, amén. Entonces no somos cambistas y no sé hasta dónde tengo el tiempo, pero no sé, se me ha olvidado. A las 9:30. Amén. Entonces vamos a llegar, hermanos, y hasta aquí. Y la enseñanza, hermanos, que Dios, pues, el punto que Dios llenó mi vida era de que muchas veces, como vemos nosotros en el versículo 15 de Juan, que él lo encontraba ahí, hermanos, como un mercado, y que eso le molestó a nuestro Dios. Amén. Eso es la injusticia de todo lo que estaba pasando, es lo que a Dios no le agradó. La injusticia de aquellos vendedores que se aprovechaban de la inocencia o quizás de la necesidad de aquellos hermanos por ofrecerle a Dios ese sacrificio. De los cambistas que aparte de recibir por vender ese dinero, ellos recibían, pero también aparte les quitaban más porcentaje, porque ellos tenían que darle también una parte al sacerdote. Amén. Hay un amigo que tiene una iglesia hace tiempo, tiene línea, vive en Maryland. Amén. Y hablando de negocios que hay iglesias que son pobres y no tienen para pagar el local y hacer venta. Amén. Y venden el plato de comida. Entonces, hermano, dice que se extrañó tanto que hasta la servilleta se la vendieron en 5 centavos. Y eso se le sintió como pena porque no 5 centavos de nada porque lo están vendiendo. La necesidad que había era grande que cada vez que pero hay precios muy exagerados, creo, y la podemos regalar. Sí. Una de hierro no creo que cuesta 500 como 3-4 dólares. Sí, pero esto se da. Amén. Pero nosotros quizás hemos oído ideología de hombre, porque nosotros hemos conocido un poco de todo eso, hermano, y ahí nosotros crecimos. Pero conforme nuestro Dios nos estaba mostrando la palabra, nosotros fuimos creciendo en entendimiento también. Porque nosotros, y no me da vergüenza, hermano, decirlo, éramos uno de los cuales cuando nosotros nos presentábamos aquí, decíamos en el altar, caminábamos para atrás, porque no podíamos nosotros darle la espalda a nuestro Dios. Y muchas cosas de esas, teníamos que orar viendo para el frente, no darle la espalda. Muchas cosas de esas, las flores y todo lo que usted ha escuchado sobre el templo. Muchos pastores, muchas congregaciones prohíben también las ventas en la iglesia, porque se van enfocados a esto de lo que dice. Pero no se dan cuenta que ellos mismos son vendedores de la palabra de nuestro Dios. Están impidiendo que haya ventas de alimentos, pero ellos están vendiendo la palabra de nuestro Dios. Y eso pasaba porque nosotros lo vivimos. Yo no vengo a contar cosas de que he escuchado. Nosotros. Llegaba tanto el celo de que a veces no se les podía prestar un pandero a una niña porque no era bautizada. Muchas cosas. Usted no podía tocar las flores ni arreglar el altar porque no le era permitido. Porque todos han creído todavía que este es el templo donde el Señor mora. Que este lugar es donde el Espíritu Santo mora. Y por eso le tienen mucho cuidado a todas las cosas materiales.
a las sillas, a las mesas, a todo. Usted no lo puede tocar. Si el hermano no es bautizado, no tiene derecho ni a hacer limpieza, ni mucho menos subirse a este lugar. Cuando nosotros por la palabra de nuestro Dios se nos ha enseñado que esto no es un altar. Este es un púlpito. Este es un púlpito. Sí tenemos que guardar reverencia a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo y tener ese orden. Más adelante ahí relata que el Señor dice: yo soy el templo. Ahora Él nos enseña por medio de esa palabra que Él es el templo. Amén. No sé si ustedes están de acuerdo o no, pero muchos pastores ahora se enfocan en eso. Muchos pastores están prohibiendo cosas que son ideologías humanas. Como por ejemplo, nosotros una vez asistimos a una iglesia donde la mayoría de mujeres no habían llegado porque andaban con su periodo menstrual. ¿Usted cree todavía en eso, que nosotros somos impuros y que por eso no nos podemos presentar al templo? Y todo eso se está viviendo por esta palabra, porque están guardando el templo de nuestro Dios. Este es un local. Amén. Nosotros no podemos ir a otro local y sabemos que ahí siempre va a estar el Espíritu Santo. Ahí mora la presencia de nuestro Dios. Amén. Así de que voy a terminar hasta aquí, hermanos. No sin antes decirles y preguntarles qué más se hacía en el templo. Los judíos recibían perdón. Ahora el perdón lo encontramos. ¿Será que solo en este recinto? ¿A dónde encontramos nuestro perdón? En Jesús. En Jesús encontramos nuestro perdón y lo podemos obtener en cualquier lado donde nosotros estemos. En un supermercado podemos estar, en un autobús, afuera en un parqueo, nosotros podemos orar por alguien y el perdón de pecado va a estar ahí, porque no está en el templo. Sí tenemos que guardar orden, sí tenemos nosotros que tener reverencia en este lugar, pero no porque este lugar sea del que está hablando aquí nuestro Dios. Ahora el templo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a llegar hasta aquí porque el tiempo hasta aquí. Amén. El Señor me les bendiga y nuestro pastor con nosotros.